¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy me encuentro en la ciudad de Torino, en cuyos suburbios inició la actividad uno de los hombres más grandes, ciertamente, del siglo XIX y más influyente del siglo XX, a saber, Don Bosco. Los invito a reflexionar brevemente acerca de su método educativo. Vamos por ello. Y bien, el principio fundamental del método educativo de Don Bosco es ciertamente el amor. En aquella época se confesaba teóricamente el amor como virtud cristiana, pero se consideraba que la educación debía estar fundada en el rigor, en la disciplina, en la observancia del deber. El siglo XIX es un siglo influenciado fundamentalmente por la filosofía kantiana, que es una filosofía práctica donde el deber está por sobre todas las cosas. Un deber desvinculado de la verdad, porque para Kant la verdad no puede ser conocida. Don Bosco, en cambio, como sacerdote católico y como un hombre de la tradición occidental y cristiana, entiende que la verdad existe y puede ser conocida. Y fundamentalmente la verdad del amor. Tengamos en cuenta, por otro lado, que esta ciudad era una ciudad en un estado preindustrial, donde las masas de campesinos venían a las ciudades a buscar trabajo, donde había muchos huérfanos en plazas como esta, viviendo en bien, a la buena de Dios, delinquiendo, cometiendo pequeños crímenes, en fin, abandonados. Don Bosco sabía lo que era el abandono porque él quedó huérfano a los 2 años, huérfano de padre, pero fue educado con mucho amor por su madre. A los 9 años, Don Bosco tiene un sueño que lo va a acompañar toda su vida, lo va a guiar toda su vida, del cual se va a recordar también al final de su vida. Él escucha una blasfemia y entonces sale a enfrentarse con aquellos que estaban blasfemando, y ahí entiende que el camino para abrir los corazones a la verdad y a la virtud no es el rigor, no es la crítica, no es la ofensa, sino el amor y la paciencia. Va a decir, siguiendo a San Francisco de Sales, en cuyo honor nombra más tarde la congregación de los salesianos, que una gota de miel atrae más abejas que un barril de vinagre. Vale decir que la dulzura, el amor, la presencia amorosa del educador siempre entre los niños tiene más valor que educativo, que el rigor, el castigo, ¿no? Esto es lo que después llamarán el método preventivo, pero más allá de un método, es una intuición profunda que tiene Don Bosco acerca de la verdad, ¿no? De que los niños deben sentirse amados. Y cuando los niños se sienten amados, sienten que su vida tiene sentido, se sienten valorados y abren sus corazones a la educación, a la formación. El segundo principio del método educativo de Don Bosco es la verdad. Los niños son buenos, pero hacen cosas malas. Esa es la verdad. La verdad no es lo que predicaba Rousseau y que también era muy popular en el siglo XIX, acerca del
de que el hombre es bueno por naturaleza y que lo hace malo la sociedad. No, no. En el hombre hay gérmenes de maldad, de malicia, de debilidad. Y es por eso que para Don Bosco lo importante, teniendo en cuenta esta verdad, a saber de que los niños son buenos, pero hacen cosas malas, es prevenir más que curar. Prevenir el pecado, prevenir el vicio, es mucho más fácil que curar. Así es mucho más fácil, por ejemplo, no empezar a fumar que dejar de fumar. Es mucho más fácil no empezar a drogarse que dejar de drogarse. De modo que los niños que hacen cosas malas pueden evitar hacerlas mediante la presencia permanente del educador en sus vidas. Por eso para Don Bosco no era suficiente dar clases, sino que en el oratorio, que es una institución que él rescata, donde junta niños, les da catecismo, pero también juegan, hacen deportes, comen, en fin, viven una vida plena y llena de alegría. Para Don Bosco lo importante es que el salesiano o después la hermana o el educador esté junto con los niños. Lo mismo le dirá a los padres, ¿no? Que hay que estar presente para evitar que los niños cometan cosas malas, siendo, como dije, teniendo, como dije, un corazón bueno. Y bien, son 3 los principios de la pedagogía de Don Bosco, fundamentales, 3 fundamentos, que son el amor, la verdad y la libertad. Acerca de la verdad, para Don Bosco, la vida humana tiene una estructura dramática, trágica, en el sentido de que el educador no puede reemplazar a la libertad del educado, del educando. Siempre está la libertad de cada persona, y eso él lo describe en forma muy, muy plástica, yo diría genial, en sus sueños, donde Don Bosco ve que hay niños, por ejemplo, cuando él sueña acerca de un barco, ¿no? Que una especie como de arca de Noé, donde la gente se salva de una inundación, que hay niños que no quieren subir, hay niños que quieren subir, y esto es muy importante, porque él educa al niño en la libertad. Es fundamental entender que la educación es siempre educación para la libertad, porque finalmente, tarde o temprano, el niño se convierte en un adulto, y por eso hay que darle las herramientas para que sin el control del educador haga lo que tenga que hacer, camine por el camino del bien. En este sentido, Don Bosco sigue la gran tradición cristiana y aún más de la humanidad, que siempre afirmó que en definitiva hay 2 caminos: el camino del bien, que es un camino arduo, estrecho, difícil, pero que lleva a la felicidad, y el camino del mal, que es un camino fácil, amplio, pero que lleva a la desdicha. Y esto él lo repite siempre y lo explica. Y esto es muy importante, lo explica. Por otro lado, Don Bosco sabe perfectamente que en el mundo moderno hace falta educarse bien. Por eso él educar la mente, educar el corazón, educar el carácter, formar profesionalmente a jóvenes para que sean independientes, económicamente libres. Él, por otro lado, es un profeta de los derechos sociales que recién a mediados del siglo XX van a ser legislados en los países europeos o mismo en la Argentina. Don Bosco ya a mediados del siglo XIX formula, por ejemplo, un contrato laboral entre el jefe de un molino y uno de sus discípulos de Don Bosco, donde él pone los puntos y firma junto con el empleador y el empleado, firma Don Bosco, diciendo cuáles son las obligaciones y los derechos tanto del empleador como del empleado, ¿no? O sea, Don Bosco es
realmente un profeta. Fíjense que a mediados del siglo XIX él ve la necesidad de la educación gratuita, libre y universal, obligatoria, que recién a inicio del siglo XX se van a imponer en los estados, ¿no? Él ya se da cuenta de esa necesidad y funda su congregación para suplir lo que en ese momento el Estado o las naciones no entienden. Sería un error, sin embargo, decir que el mérito de esta gran revolución educativa es solamente de Don Bosco. Él es iniciador, es uno de una serie innumerable de personas, de laicos, que lo ayudan económicamente. Y eso es muy importante tener en cuenta, que Don Bosco recibe mucha ayuda de personas que se sienten solidarias con el ideal que él propone, y obviamente de sacerdotes, de religiosas, de educadores que forman la gran familia salesiana, ¿no? Y a su vez de otras tantas congregaciones religiosas que un poco antes o después de Don Bosco se suman a este movimiento educativo que se inicia en el siglo XIX fundamentalmente y que está orientado a las grandes masas, no a la aristocracia o a la gente muy capaz, sino a darle a las personas sencillas, pobres, la capacidad de ser económicamente independientes y llevar una vida virtuosa, una vida alegre, sana, como él proponía, ¿no? Él repetía aquello de otro santo, o sea, scrupoli e melancolía fuori di casa mia, en italiano, o sea, los escrúpulos y la melancolía lejos de mi casa. Lo que identifica al salesiano en la mente de Don Bosco es la alegría, tanto el educador como el educado. Si los niños no están alegres, hay que preguntarles por qué. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no estás contento, no? Es como que la alegría es el estado sano, natural de los niños. Y por otro lado, Don Bosco anima a actividades de alegría, al deporte, al juego, los campamentos. Todo eso no solamente es alegría, sino tiene un sentido educativo. Él rescata el valor educativo de los juegos y el deporte, ¿no? No solamente de las clases en el aula. Y bien, para terminar, vuelvo a repetir estos principios universales del método pedagógico, que son el amor, no como emoción pasajera, sino como el principio de una serie importante de actitudes como la paciencia, como el perdón, como la fe en el otro, ¿no? En fin, aquellas cosas que enumera San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor, no como emoción, repito, y el amor que se hace presencia permanente del educador entre los educados. En segundo lugar, la verdad, que la verdad no es ni la verdad de Rousseau acerca de la ingenuidad, de la inocencia de la naturaleza humana, tampoco es esa verdad triste, luterana, acerca de que la naturaleza humana está corrompida, que solo lo salva la fe, sino que es una naturaleza humana herida que necesita ser ayudada por los sacramentos, por la presencia del educador, por una cantidad importante de herramientas pedagógicas, como el deporte, el juego, el estudio, la disciplina, etc. Esa es la verdad. Y finalmente la educación para la libertad, porque sin libertad no hay educación, y entonces el lograr que el alumno interiorice la verdad para después que en libertad obre de acuerdo al bien. Bueno, un genio, Don Bosco, un genio extraordinario que hay que seguir estudiando, que hay que rescatar, que hay que seguir tanto en nuestra vida con nuestros hijos, nuestras parroquias, en nuestros grupos. Realmente, ciertamente, uno de los hombres más grandes
de la modernidad, grande en el sentido estricto, ¿no? Realmente constructivo, no famoso, sino un hombre absolutamente de la providencia. Que tengan un muy buen día. Poco cantante, poco cantante, poco cantante, ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni.